Bueno, bienvenidos todos al segundo capítulo de nuestro podcast El Balcón. Hoy, como siempre, nos acompaña Alberto, Julio y yo, Mauricio, quien les habla. Recordarles que Alberto es coach de fortalezas, consultor en inteligencia colectiva y fundador de Vía Parku. Julio es charlista sobre desarrollo personal y consultor de inteligencia financiera. Y yo, Mauricio, bueno, les puedo decir que soy emprendedor, fundador y socio de diversas empresas y también profesor de liderazgo. Mira el grupito que tenemos. Bien, vamos con nuestro segundo capítulo. El tema de hoy es, ¿qué pasa con la crisis de autoridad? ¿Cierto? Se ha hablado mucho de esto en el diario, en las noticias, en los matinales también, me imagino que en las salas de clases. Así que queremos hoy día dedicarles 30 minutitos a este tema que es tan interesante. Vamos a partir con una siguiente pregunta para que todos entendamos y estemos en sintonía, digamos, de lo que vamos a hablar. Me gustaría saber, ¿qué es la autoridad? ¿Qué me pueden decir ustedes? Bueno, gracias Mauro por la bienvenida. Saludar a personas que nos están escuchando desde la casa, que se toman el tiempo de compartir con nosotros estas ideas que queremos difundir. Contarle a las personas que la autoridad es un concepto que vincula, esto muy desde lo académico, ¿no? Lo que vemos en sala. La autoridad es un concepto que vincula la relación de poder entre las personas y una figura que generalmente utiliza ese poder para establecer normas y mantener un cierto orden, dar una cierta dirección y mantener una cierta protección sobre el grupo, o eso es lo que el grupo al menos espera, y el grupo a cambio le entrega poder, ¿sí? Entonces esta relación, autoridad-sistema, autoridad-grupo, es la que tenemos que observar hoy día y ver si es que esa relación se ha hecho sana en el último tiempo o por el contrario se ha ido corrompiendo. Por supuesto. Albert, ¿algo que agregar a este concepto que nos define muy bien Julio? Es una relación bien interesante porque en la medida en que esta autoridad da esa dirección, protección y orden, y en la medida en que uno le confiere poder a esta autoridad, también se va generando un círculo que en ocasiones puede ser vicioso porque se va generando dependencia. Entonces empezamos a tener un cordón umbilical con esta autoridad, ¿no? Y yo creo que en nuestros países latinoamericanos ese cordón umbilical es bastante fuerte. Tenemos una manera de vincularnos con autoridad que se remonta desde muchos años atrás, ¿no? El tema del cacique, el tema de papá y mamá, en una estructura bastante vertical. Entonces, bueno, tenemos esa tendencia, ¿no? A esperar al Mesías y de alguna manera de relacionarnos con la autoridad muy desde la obediencia, ¿no? Algo que hoy día se está poniendo como bastante cuestionado. Claro. Bueno, es bueno tener esta definición clara de autoridad, porque al final nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, estamos llenos de autoridades en los sistemas en los que habitamos, ¿no? En nuestra casa, en el colegio, en la universidad, en los trabajos. Lo que dicen ustedes digamos, me hace sentido esto que mencionaste tú, Alberto, sobre la alta dependencia que tenemos de la autoridad. Me hace sentido sobre la pregunta inicial, ¿no? Que es o sobre el tema de hoy, que es la crisis de autoridad. Porque si dependemos tanto de la autoridad y tratamos de buscar autoridades o de posicionar autoridades en todos los sistemas en los que habitamos, suena como terrible, ¿no? Que estemos hoy día frente a una crisis de autoridad. ¿Qué significa esto? Bueno, dale tú, Alberto. Esta capacidad de dar respuesta y de satisfacer las expectativas, hoy día no lo está haciendo posible la autoridad. Y yo creo que frente a eso las personas se están rebelando, ¿no? Este tema de la autoridad, de tomar decisiones desconectadas, de tomar decisiones desde una oficina o tomar decisiones alejadas de las personas. Y hoy día la gente está sintiendo que este rol de autoridad no está satisfaciendo las expectativas, no está siendo oportuna, no está siendo adecuada con sus respuestas son reactivas. Y es bien interesante ver el mundo en que estamos viviendo y la transición que estamos viendo en torno al rol de la autoridad. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que es importante que fijemos
el concepto de por qué hablamos de crisis de autoridad, ¿no? Porque es un concepto que se ha manoseado bastante y que nosotros lo estamos dando por sentado, pero pudiera ser que no todo el mundo esté de acuerdo o no todas las personas crean que estamos efectivamente en una crisis de autoridad. Eh, yo creo que nos podemos remitir a lo que estamos viendo en general en los medios de comunicación y lo que se comenta en redes sociales, y que si bien eso es una muestra, termina siendo una aproximación bastante importante a la realidad, de que cada vez más la ciudadanía, las personas en diferentes niveles de organizaciones, hasta llegar a los países, digamos, están cuestionando primero el estándar ético y moral de sus autoridades, que es muy relevante, un cuestionamiento que hace 50 o 60 años no existía definitivamente, o era muchísimo menor. Segunda cosa que construye este momento de crisis de la autoridad, es decir, que el nivel de información que las personas manejan y el nivel de viralización que la información tiene hace que cualquier cosa que la autoridad haga, especialmente que cometa errores o que derechamente falte a la probidad, se sepa muy rápido y además se acrecente muchísimo su efecto. Por lo tanto, muy probablemente cosas que siempre han pasado, hoy son mucho más resonantes en términos de cómo afecta a la autoridad. Y tercero, hoy día pareciera ser que las personas esperan cosas distintas de lo que la autoridad siempre ha querido entregar a los sistemas. Y por tanto la autoridad se encuentra cada vez más sin respuesta porque recurre a las respuestas tradicionales que entregó y no es capaz de encontrar nuevos mecanismos para satisfacer lo que la gente está esperando de ella. Oye, pero en ese sentido, claro, o sea, evidentemente que la palabra crisis de autoridad o el concepto automáticamente nos invita a pensar de que las autoridades no están siendo capaces de entregar lo que la gente espera de estas autoridades, sean políticas, académicas, etcétera, ¿cierto? Ahora, pero ahí ponte tú, yo les quiero plantear la siguiente pregunta, que es, ¿están en crisis las autoridades porque no han sido capaces de entregar esas respuestas? En el fondo no son capaces de vincularse con la ciudadanía, etcétera, o bien están en crisis porque las figuras, las estructuras que los posicionaban como autoridades también están flaqueando. Porque son cosas distintas, ¿no? O sea, uno puede decir, esta autoridad, por ejemplo, este presidente no me gusta, por lo tanto su aprobación puede bajar, etcétera. Pero otra cosa es decir, ¿sabes qué? No me gusta que mi país tenga presidente, me gustaría que tuviera, qué sé yo, un régimen parlamentario, que eso ya es otra cosa. Entonces, pregunta, hoy día, ¿las autoridades están en crisis porque no son capaces de entregar las respuestas? ¿O está en crisis la estructura que la sostiene? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que lo primero, y por vía de consecuencia, lo segundo. Es decir, lo primero tiene que ver con que efectivamente no está dando respuesta. Y a diferencia de lo que dijo Julio hace un ratito, yo creo que la crisis de autoridad es evidente. Es algo que se está notando a nivel mundial, con el presidente, con los rectores de las universidades, con los alcaldes, hasta con papá y mamá. O sea, hoy día la crisis de autoridad yo la veo en todos lados. O sea, yo abro el periódico y hay crisis de autoridad por todas partes. Y es a nivel mundial. No es algo que solamente esté pasando acá en la sociedad chilena. Y yo creo que eso lo que está haciendo es que hoy día empiecen a haber cuestionamientos de modelos, ¿no? Lo que antes era un modelo, una convención social, un pacto social, donde efectivamente estábamos en un régimen presidencialista, hoy día quizás, bueno, la gente esté clamando nuevas ideas, y esa transición es la que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto, sí. Yo ahí me gustaría agregar ya, saliéndome un poco de mi rol de locutor del día de hoy, pensando en que esto es parte de las sociedades, ¿no? O sea, depender de la autoridad o tener de alguna otra manera alguna conexión con alguien que me va a entregar respuestas, que son algo muy teórico, pero que me va a entregar, qué sé yo, la forma de gobernar o la forma de estructurar una universidad o un plantel educacional, o incluso mis papás que me van a decir a qué hora puedo llegar, etcétera. En el fondo está bien que existan. La posición de la autoridad es algo que debe existir y es útil. La pregunta es, y lo interesante desde mi punto de vista es, que en el ciclo de la vida ha habido constantes luchas contra la autoridad. O sea, si no seguiríamos siendo, digamos, dependientes del Reino de España, ¿no? Han habido cambios. Entonces, como proceso sociológico, hoy día estamos frente a una situación extraordinaria,
en el fondo, donde efectivamente las autoridades no están dando el ancho, pero principalmente porque siguen dando las mismas respuestas que daban hace 5 años atrás, 10, 15, 30 años atrás. Y el mundo cambió, nos guste o no. Nuestra sociedad, los chilenos cambiamos. Por lo tanto, a mí me gusta esto de estar dudando no solamente de las autoridades, sino también del sistema que las cobija. Ahora, creo que sí son necesarias en el Chile 2.0, ¿cierto? Quizás de otra manera, quizás otras autoridades. Entonces, lo que les quiero invitar a conversar es sobre cómo nos vamos a organizar, ¿cierto? O cómo piensan ustedes que debiese operar en este Chile en el que estamos transitando por una situación de alta incertidumbre, no sabemos para dónde va la cosa. ¿Qué debiésemos esperar de la autoridad? Porque me imagino que si seguimos todo el tiempo dudando y llevándoles la contra, como que fueran parte de otro sistema, probablemente nos vamos a quedar pegados en esa discusión eternamente. Entonces, ¿cómo ven ustedes el siguiente paso con respecto a esta crisis de autoridad? Yo creo, Mauro, que das en el clavo en un asunto que es bien relevante y aquí me parece relevante fijar posición. Yo comparto profundamente desde lo filosófico que la autoridad es muy necesaria en las sociedades, en las organizaciones de personas. Ha sido así desde el principio de los tiempos, ¿no? Y lo han hablado así una serie de grandes pensadores a lo largo de la historia. Y, ok, lo que dice Alberto es cierto, hoy día hay una crisis fundamental, pero esta crisis puede desencadenar solo en 2 caminos, y los 2 caminos tienen autoridad. Un camino de la crisis es que logremos sanar nuestra relación con las autoridades en distintos ámbitos, y la autoridad además logre comportarse a la altura, podríamos decir. Y el otro camino es caudillismo, y no hay más. No existe un tercer camino, o pareciera no existir un tercer camino, en que la sociedad se organiza del todo sin autoridad. Ese espacio no está presente en la realidad. Por lo tanto, la invitación y la propuesta hoy día está en entregar ciertas pautas o ciertos tips prácticos de cómo la autoridad puede ejercer mejor su rol de autoridad y cómo quizás la ciudadanía o las personas en general en todo ámbito pueden entender mejor su expectativa de la autoridad. Yo creo que está el guasón y la anarquía también, ¿no? Que hoy día se ve en el estallido social, no hay un rostro visible. Hay una masa de personas con un clamor y que desobedecen a la autoridad a diestra y siniestra, sin importar consecuencias, algo así tipo el guasón. Entonces yo sí creo que hay también un tema de carencia de representatividad, ¿no? Contestando la pregunta de Mauro, ¿qué me estoy esperando? Mira, yo me estoy esperando a la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿me entiendes? En pijama, hablándote de tú a tú en la cara, siendo honesta, siendo transparente, no con su traje de heroína, sino con empatía, con dolor, con transparencia. Yo creo que con autenticidad, con algo genuino, que la autoridad no se ponga esta capa de superhéroe que había anteriormente, ¿no? Del que tenía todas las respuestas, este gurú. Yo eso es lo que estoy esperando de una autoridad hoy día. Oye, pero bajo ese concepto, yo creo que así como Julio nos invitó a definir posiciones de lo que creemos que va a pasar, que me parece interesante, digamos, tú trajiste, digamos, a la conversación esto de la crisis de representatividad, ¿m? Que claro, es muy fácil verlo a nivel como de crisis política, ¿no? Pero si lo vemos a nivel de la sociedad, sin meter en el gobierno y todo, que estamos de acuerdo, ¿están todas las autoridades en crisis? ¿En el fondo está en crisis el concepto de autoridad o está en crisis la autoridad del gobierno? Porque son 2 caminos distintos. ¿Mm? Claro. Pero yo creo que la adolescencia... Sí. En la adolescencia hay una crisis de autoridad que es siempre, ¿no? Como que la rebeldía sin causa, ¿no? Y eso como que siempre nos ha acompañado. Lo que pasa es que hoy día yo veo a una juventud mucho más empoderada que antes y con un acceso en la información mucho mayor que antes. Entonces yo creo que esa rebeldía o esa vehemencia juvenil está más a flor de piel. Aparte estamos viviendo una era donde estamos mucho más sensibles, ¿no? A temas y a emociones. Entonces las emociones están exacerbadas. Y desde allí yo creo que se siente más la voz de los jóvenes y de los adolescentes. De hecho dicen, hace poco leí un artículo que el siguiente movimiento social que se viene es el de los niños.
los niños pidiendo emancipación, Puede ser. ¿no? A propósito de esto, lo de Greta, bueno, ahora el movimiento es que los niños se quieren emancipar y entonces están cuestionando ir al colegio, ¿no? Pero mira, yo creo que ese ejemplo es muy bueno, porque está bien, sí, para recapitular un poco lo que hemos ido conversando, ¿no? Estamos de acuerdo que hay una crisis de autoridad, estamos de acuerdo, hemos discutido, digamos, en que básicamente las autoridades no han dado el ancho, que viene un cambio, que no sabemos muy bien cómo se va a presentar y está difícil reorganizarse en este momento tan complejo, ¿no? Pero usted me trae este ejemplo de si, como estábamos conversando sobre si todas las autoridades son los que están en crisis, me trae ejemplo de Greta. Greta no era, en el fondo, no es ministra de nada, ¿cierto? Probablemente no es ni presidenta del centro de alumnos de su colegio. Sin embargo, uno la identifica como una autoridad. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la confianza que ella generó, con su relato, ¿no? Entonces, ¿están esos relatos también en crisis? ¿O están en crisis solamente las autoridades que tenían alguna como, digamos, posición de poder? Porque a mí me da la sensación, como dices tú, que en Chile, cuando tú me dices no hay representatividad, no hay una cara con quien conversar, estoy de acuerdo, pero las cosas están súper organizadas. O sea, las marchas están súper organizadas, las cosas que se hacen, se dicen y empiezan a hacer, no es como que sean como el hombre masa, ¿no? Hay como una predisposición a hacer cosas de personas que no tienen probablemente una cara visible con quien ir a sentarse a hacer una entrevista, pero hay una relación de confianzas. ¿Están quebradas esas confianzas de la ciudadanía en nuestro sistema, en Chile en particular, o no? Yo creo que, no sé si están o sea, quebradas per se desde el inicio, salvo en lo que decías tú, en las figuras más tradicionales de autoridad y poder político. Pero en las figuras emergentes no están quebradas desde el inicio, pero sí están bajo una lupa mucho más exigente eh, que pretende, yo creo, exigir un nivel de pulcritud, de cumplimiento, un estándar, como decía yo, ético, tremendamente alto. Lo que me parece a mí, y lo podemos observar, de hecho, mirando la contingencia de Chile, eh, con todo lo que pasó con los dirigentes estudiantiles, cuando después varios de ellos y ellas terminan llegando al Congreso, eh, es que son muy cuestionados posteriormente por sus decisiones, por cómo votan, por lo que dicen, por a quién apoyan y a quién no apoyan, cuando tienen que tomar decisiones políticas, digamos, reales, eh, porque pareciera ser que en el discurso, que como decías tú, Mauricio, en la narrativa, en el relato inicial, que, que el relato aguanta una épica incuestionable prácticamente. Entonces todo bien con esa figura de autoridad y ese relato y la confianza en el relato. Pero cuando después se pueden observar los hechos probablemente, hay un mucho mayor cuestionamiento y una mucho mayor fragilidad, por decirlo de alguna forma, con respecto a la relación de las personas con la autoridad. ¿Sí? Y ahí yo creo que hay un asunto bien complejo en términos de la crisis que estamos viendo, que es que las personas, que, como decíamos, se van a organizar muchas veces en torno a lo que ejerza una autoridad, están todo el tiempo a la espera, pareciera ser, del error de la autoridad para cuestionarla y buscar otra. Y cuestionarla y buscar otra. No quiero decir con eso que las autoridades tengan como una especie de chip libre para cometer errores. Por el contrario, creo que hay que ser muy exigente en su probidad y en su cumplimiento. Pero también tenemos que entender, como representados de alguna forma, que las autoridades se van a equivocar porque va a haber muchos aspectos en los que no son competentes, van a haber muchas situaciones en que las decisiones son límites y es muy difícil reaccionar de una forma o de otra, y ambas decisiones tienen costo, y ambas decisiones, o todo el pool de decisiones posibles, van a afectar a algunos u otros. Por tanto, van a haber siempre decisiones que no nos van a gustar del todo. Y se vuelve muy riesgoso que a cada decisión que no nos guste de la autoridad queramos decir, ok, no me gustaste, siguiente autoridad, porque hay mucho riesgo sistémico detrás. Porque, bueno, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también posiblemente en nuestro sistema se esperó mucho, ¿no? Había mucha rabia o mucha impotencia, muchas cosas que no tuvieron como su justa salida en el momento adecuado. Yo hace poco, la semana pasada, leí un poquito la historia de Martin Luther King, que me gusta mucho,
y ahí mencionaba una conversación que tuvo con un asesor de Bobby Kennedy, de la época, que creo que trabajaba en algún ministerio o algo allá. Entonces, él le decía, oye, ¿podrías aguantarte un poco porque está haciendo mucho ruido cuando está en plena discusión de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, en los años 60, porque no te conviene, porque esto va a hacer mucho ruido en esta zona? Entonces, Martin Luther King le dice como, flaco, a mí me han dicho toda la vida que espere, no voy a esperar más, porque siempre la excusa de los que están arriba es, no, es que el próximo año, es que no todavía, espérate un poquito, y yo como negro ya me cansé de esperar. Entonces, vamos a hacer la revolución de los derechos civiles y voy a hacer este discurso en Washington, de donde van a ir, no sé, 1 millón de personas, y bueno, ahí se hizo famoso el I Have a Dream, ¿cierto? Que ese discurso tan bonito. Eh, y en el fondo, ¿cuánto hay de eso hoy día, ¿no? En nuestra sociedad. Como que, ¿sabes qué? Nos cansamos ya. Vamos a boicotear esto porque básicamente no es que la autoridad esté bien o mal como oposición, sino que simplemente viven en otro planeta en el que vive el ciudadano a pie. Y por lo tanto es necesaria, aunque algunos de urticaria, la revolución, ¿no? El cambio. Y por supuesto que eso va a generar resistencia, ¿no? Porque la gente no quiere perder las posiciones que tiene. De hecho, yo sé que me estoy alargando un pelito, pero a mí me gusta linkear esto como con la innovación. ¿Por qué en Chile ha habido tan poca innovación en general? Y yo a veces he pensado que es porque la gente que controla las cosas no ha querido que las cosas cambien en nada, en lo absoluto. Por lo tanto, no hay programas fuertes de investigación y desarrollo, no hay investigación fuerte en prototipos, que ha costado eso, justamente porque somos reacios a cambiar las cosas. Por lo tanto, Claro. en la sociedad actual en la que estamos, ¿por qué nosotros no hemos podido generar como sociedad a estas autoridades o potenciales autoridades? Porque ahí Alberto decía Greta, ¿ok? Greta es, si tú me preguntáis, ¿quién es la cara visible en el mundo hoy día como de la lucha en contra del cambio climático? Greta. Pero en Chile, que tenía el Chile el Chile despertó, que tenía el Chile de la revolución feminista, ¿quiénes son las caras de esto? ¿Quiénes son las caras del apruebo? ¿Por qué nuestro sistema no ha generado esas caras y, y por qué no sucede, digamos? Yo creo que ahorita ser autoridad es súper complejo, conlleva una responsabilidad gigante. Y de entrada, la confianza a la autoridad se ha perdido. En consecuencia, las autoridades tienen miedo y están neutralizadas. Hagan lo que hagan, decisión que tomen, van a tener resistencia. Pero Entonces, hay miedo de la ciudadanía de ser autoridad, de los NN, de convertirse Pero en autoridad. absolutamente, o sea, ¿cuántas absolutamente. personas buenas se pierden porque tú dices, estoy cómodo en la posición que estoy y asumir un cargo público de autoridad significa una sobreexposición brutal? Como diría el tío Ben, ¿no? Como en Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y hoy día esa responsabilidad no todos están dispuestos a asumirla. Entonces hoy día le están sacando el poto a la jeringa a ser autoridad. Pero entonces, en Tiene que ese tomar las sentido, decisiones, que alguien que corte el queque, pues sabe que tiene un riesgo enorme, porque las personas que queden insatisfechas van a funarlo, a hacer una marcha, a hacer una protesta, a ponerlo en la opinión pública, no se van a quedar callados. Y Entonces, siempre va a haber alguien que quede insatisfecho, que ese es el gran tema. bueno, entonces por yo creo que supuesto. el problema es bien peliagudo, porque las autoridades están neutralizadas y Y en tienen ese, miedo, y y en ese tienen miedo. sentido, Albert y Julio, que ambos coincidieron en este punto de que la autoridad está neutralizada y que cuesta, digamos, salirse del hoyo en el que están, pero que ustedes mencionaron también que la gente tampoco quiere ser autoridades. Entonces, no es tan solo que las autoridades estén en crisis, sino que o sea, digamos como la autoridad es en ejercicio, sino que la autoridad como rol, ¿cierto? Completamente. Entonces, en ese sentido, eh, ¿por dónde se la jugarían ustedes? ¿Cómo va a avanzar esto? ¿Qué Uf, va a pasar? Porque si la autoridad está en crisis, convengamos que, por lo menos en el universo que nosotros conocemos, genera un problema, ¿no? Por lo menos una mm, insatisfacción tremenda, como la que tenemos todos hoy día. De lo mm. mismo el sector donde colguemos la chaqueta, pero sin duda que genera un montón de ruido y de tensión, etcétera. Si se la tuvieran que jugar, ¿cómo va a enfrentar nuestro sistema esta crisis de autoridad, por lo menos de acá a fin de año, o lo que queda del gobierno de Piñera, por lo menos? Sí, Probablemente nos ganaríamos como
no sé si existe, ¿no? Probablemente no, pero una especie del premio Nobel de la política, si fuéramos capaces de tener esa respuesta así de clara. Yo creo que, si la pregunta se trata de que hay que jugársela, eh, a ver, yo creo que sin duda, yo no quisiera pararme en qué es lo mejor o no para la autoridad del gobierno actual, además, porque me parece que No, es por como supuesto. demasiado el área chica, porque uno podría decir, ok, la pandemia, entre comillas, y que se entienda bien, porque ha sido terrible, pero entre comillas le vino bien al gobierno porque enfrió los paños o le puso paños fríos al proceso de la revolución que se está generando en Chile a partir de octubre. Pero puede ser que eso se esté generando un caldo de cultivo mayor, ¿sí? Entonces no sabemos cómo va a ser el nuevo estallido social, podríamos decir, que yo creo que va a venir. Yo me pararía más en el largo plazo y en un concepto general. Partimos esta conversación diciendo que la autoridad genera mucha dependencia en las personas y también las personas están muy acostumbradas a depender de la autoridad. Okay. Mi apuesta va por una codependencia, ¿sí? Y lo citaba con un tremendo ejemplo, me parece, Alberto, que es la primera ministra en Nueva Zelanda, ¿sí? La primera ministra se para en un rol distinto, efectivamente hace conferencias desde su casa con un polerón que parece pijama, mucho más cercano a las personas, enfrentando la pandemia allá, pero también los neozelandeses entienden que efectivamente es una responsabilidad mayúscula desde lo individual, colaborar con lo que está pasando, y las personas se lo tomaron muy en serio el proceso de combatir la pandemia. Entonces, no solamente hay un echarle la culpa o ver qué es lo que está diciendo la autoridad, sino que hay un decir, ok, la autoridad está haciendo su parte del trabajo, pero ¿cuál es mi parte del trabajo en términos de una codependencia o corresponsabilidad con los temas? ¿Sí? Yo insisto, hay que elevar el estándar ético, hay que elevar el estándar ético de la autoridad, okay, y a la autoridad, pero tenemos que hacernos más maduros y responsables como ciudadanos. O sea, si tú te lo tienes que jugar de esto, cómo se debiese decantar en el mundo que tú ves y te gustaría que ocurriera, es que en el fondo la relación con la autoridad fuera una codependencia. Así deberíamos transitar, digamos, a un nuevo sistema, ¿ok? ¿Qué pensáis sí, tú, que se entienda Alberto? bien, pero solamente hacer... Dale, Alberto, y después voy a hacer un punto ahí. Yo creo que hay una maldición gitana, que era así lapidaria, decía, te deseo que vivas en una etapa de transición. Y ahora sí, ese era el peor insulto que te podían dar, ¿ya? Y yo creo que estamos viviendo una etapa de transición, ¿no? Definía esta como algo que está muriendo pero que no ha muerto, algo que está naciendo pero que no ha nacido. Y yo creo que en ese paréntesis estamos. Y ese paréntesis da para que venga Anonymous, ¿ya? Claro. Anonymous Sí. va a venir, Anonymous va a venir. Y yo creo que el pacto social que hubo después, post Segunda Guerra Mundial, que es el pacto social que tenemos hoy día, se está quebrantando completamente. Y desde allí que vamos a tener que redefinir un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto para mí tiene que ser un pacto mucho más consensuado, mucho más activa, mucho más involucrando voces, a sabiendas además que eso tiene un costo, porque a veces hay decisiones que hay que tomar rápidamente, a veces hay urgencias donde es importante tener más presencia de la autoridad, ¿no? Pero sin duda que se viene algo donde tiene que haber algo mucho más a lo colectivo, creo yo. ¿Qué es ese algo? Todavía yo no lo sé. Pero si me aprietas a mí un poquito en qué es lo que se viene, yo creo que si viene la era de algo más consensuado, de algo más negociado, de un proceso diferente. Me parece. Oye, para ir cerrando también, ya nos quedan poquitos minutos para terminar. Quisiera recordarles que está hablando hoy en nuestro segundo podcast del Balcón, Alberto Rodríguez, coach de fortalezas, consultor en inteligencia colectiva y fundador de Vía Parcu. Julio Neuling, charlista sobre desarrollo personal, consultor de inteligencia financiera. Y yo, Mauricio Hércole, emprendedor, fundador y socio de varias empresas, además de profesor de liderazgo. Solamente nos quedan unos poquitos segundos en este programa muy entretenido que hemos tenido sobre la crisis de autoridad. Quisiera que cada uno de nosotros pudiera en 30 segundos decir sus palabras al cierre respecto del título de la canción del día de hoy, que era La crisis de autoridad. Julio, por favor, le cedo sus 30 segundos a partir de ahora. Bueno, solo para hacer un punto respecto a lo anterior, yo creo que
hay que hacer un cambio primero en el sistema educativo que tenemos, en cómo habilitamos a nuestros estudiantes, en entender el sentido de responsabilidad que les compete en el aula y en el aprendizaje, y eso implica también para los docentes, que son de las primeras autoridades que tenemos en la vida, ceder poder en la sala, ¿sí? Y hacernos más corresponsables. Por lo tanto, entiendo que el cambio que propongo es un cambio de paradigma mucho más largo, ¿sí? Y hacernos mucho más corresponsables, insisto, de cómo hacemos que las cosas se transformen en algo mejor. En lo inmediato, creo que tenemos que cambiar todo lo que haya que cambiar, como decías tú, Mauro, hacer la revolución que sea necesaria, sin o teniendo cuidado de no llegar a destruirlo todo, porque sin duda partir reconstruyendo todo desde cero va a ser todavía más costoso. Perfecto, gracias Julio. Alberto, tus 30 segundos a partir de ahora. Transferencia de poder, empoderamiento. ¿Cómo era que decía la canción de Pearl Jam? No era Pearl Jam, o de que they don't need no education. Pink Floyd, The Wall. Pink Floyd, The Wall. Yo creo que estamos viviendo esos tiempos difíciles, tiempos de levantamiento, de empoderamiento, y ojalá la gente pues pueda tener alma de oro, las autoridades, para transferir el poder cuando es necesario, y las personas para hacerse cargo responsablemente con ese poder y nos lleven a un bien común. Eso es lo que ojalá podamos sacar en limpio de esta revolución y esta crisis en la que creo que estamos hasta las patas. Perfecto. Mauricio, yo le doy el pase, sus 30 segundos. Bueno, a mí me gustaría aprovechar estos 30 segundos más que nada para hacer una invitación, ¿no? Invitación a todos nosotros que sin duda tenemos algún lugar donde posicionarnos frente a todo lo que está pasando, sobre todo frente a la autoridad, pero hacer la invitación a valorar las cosas buenas de las posiciones que no nos parecen tan correctas. Yo veo que en nuestro país siempre está el no porque no. No porque es del otro lado, no porque no me gusta, no porque no es mi amigo. Yo le invito a ponerse en el lugar de tratar de valorar las cosas del otro, porque esto requiere diversidad y ese es el camino, ¿no? La diversidad, por lo menos desde mi punto de vista. Así que invitarlos a todos a ponerse en el lugar del otro, aunque no nos parezca tan correcto. Bueno, eso ha sido el programa de hoy. Ya estamos justos con los tiempos. Ojalá que le haya gustado nuestro segundo podcast de El Balcón sobre la crisis de autoridad. Vamos a estar, como siempre, el próximo lunes hablando de otro tema. Así que ahí vamos a ir subiendo cosas. El celular tiene muchas ganas de irse. Sí, el celular me avisa todo el tiempo, ¿no? Así que, bueno, eso, darle las gracias a todos los que nos escuchan, por supuesto a Julio, a Alberto, sobre este tremendo número que tuvimos el día de hoy. Y nos vemos la próxima autoridades, semana. no se lancen del balcón, no se lancen del balcón, autoridades. Por supuesto. Bueno, eso, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias.